El poeta Homero del siglo VII a.C. escribió la Odisea, esa obra clásica, la historia de Odiseo, o sea, Ulises, el gran guerrero que, después de saquear la ciudad de Troya, en la guerra de Troya, inició un viaje de 10 años para intentar regresar a Ítaca natal, que era su ciudad, su zona. El viaje le llevó tanto tiempo porque enfrentó naufragios, motines, tormentas, monstruos y otros obstáculos que le impidieron alcanzar su objetivo. Finalmente, después de decidir que Ulises había sufrido lo suficiente, dice este libro que los dioses acordaron permitir que el cansado guerrero regresara a su hogar y familia. Concordaron en que sus pruebas fueron expiación suficiente por sus errores. ¿Sabes que en cierto sentido nosotros somos como Ulises, que emprendimos un largo viaje a casa? Sin embargo, la diferencia primordial es que, a diferencia de Ulises, nunca podremos sufrir lo suficiente para ganarnos el camino de regreso. La distancia entre el cielo y la tierra es demasiado grande para que podamos reparar nuestros errores. Imposible. La brecha es demasiado. Si llegamos a casa, será solo por la gracia de Dios. Más allá de lo que hagamos, nuestra naturaleza humana es totalmente pecaminosa. Es indigna, es imposible que logremos por nuestros esfuerzos, cuando lo comparamos con la justicia y la pureza de Dios. Por eso, al aceptar la muerte sustitutiva de Cristo en nuestro favor mediante el pacto, podemos ser dignos ante los ojos de Dios. Y por más que Dios nos purifique, nos cambie, nos moldee hasta llegar a reflejar su imagen, siempre debemos tener a Jesús como nuestro perfecto sustituto. Esta es la esencia del Evangelio, amados, y nuestra gran esperanza, nuestra esperanza del pacto. ¿Por qué la salvación debe ser un regalo? ¿Por qué solo alguien igual a Dios podría rescatar nuestra alma? ¿Qué hace de Abraham un gran representante de la fe? ¿Qué significa la justicia que nos es imputada o acreditada? ¿Cómo podemos apropiarnos de las promesas y las esperanzas que se encuentran en la cruz? Hoy estudiaremos la fe en el pacto. En un momento más regresaré. El versículo de hoy está en Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Es una declaración muy clara, muy precisa, ¿verdad? El camino de la salvación del Antiguo Testamento bajo el pacto mosaico no es diferente del camino de la salvación en el Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto. Y esto es algo que los hermanos evangélicos no entienden. Piensan que son modelos diferentes de salvación. Porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, la salvación es solo por fe. Si fuera por cualquier otra cosa, como las obras, la salvación sería algo que el Creador estaría obligado a darnos. Solo quienes no entienden la gravedad del pecado pueden creer que Dios tiene la obligación de salvarnos. Mira, yo quiero leer una cita muy reveladora de la profetisa para el pueblo de Dios en este tiempo final. Dice: cuando los hombres y las mujeres puedan comprender plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo al morir en lugar del hombre, entonces será magnificado el plan de salvación. Y al reflexionar en el Calvario se despertarán emociones tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. Vibrarán en su corazón y en sus labios alabanzas a Dios y al Cordero. El orgullo y la estima propia no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Toda la riqueza del mundo no tienen suficiente valor para redimir a un alma que perece. ¿Quién puede medir el amor que sintió Cristo por el mundo perdido mientras pendía de la cruz sufriendo por los pecados de los hombres culpables? Este incomprensible amor de Dios fue inconmensurable, infinito. Cristo demostró que su amor era más fuerte que la muerte. Estaba cumpliendo la salvación del hombre. Y aunque sostenía el más espantoso conflicto con las potestades de las tinieblas, en medio de todo ello su amor se intensificaba. Soportó que se ocultase el rostro de su Padre hasta sentirse inducido a exclamar con amargura en el alma:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su brazo trajo salvación. Pagó el precio para comprar la redención del hombre cuando en la última lucha de su alma expresó las palabras bienaventuradas que parecieron repercutir por toda la creación. Consumado es. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpas si manifiestas entusiasmo por este tema. Que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso de los pecados del mundo, es algo que nuestros pensamientos e imaginaciones no podrán nunca comprender plenamente. No podemos medir la longitud, anchura, altura y profundidad de un amor tan asombroso. La contemplación de las profundidades inconmensurables del amor del Salvador deberían llenar la mente y conmover y enternecer el alma, refinar y elevar los afectos y transformar completamente todo el carácter. Amados, no hay ni una frase que podamos perder acerca de lo que acabo de leer, ¿verdad? Y el apóstol Pablo hace eco acerca de esto. 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bueno, ¿qué tiene en mente aquí Pedro cuando dice que fuimos rescatados? Cuando Pedro habla de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, la idea de rescate o precio a la que se refiere trae a la memoria la antigua práctica de que un esclavo era liberado de la esclavitud después de que generalmente un pariente pagara un precio. O sea, lo compraba. En contraste, Cristo nos rescató de la esclavitud del pecado y su fruto final, que es la muerte, pero no lo hizo, lo hizo con su sangre preciosa, no lo hizo con la sangre de alguien más. Su muerte sustitutoria y voluntaria en el Calvario, eso es lo que hizo la referencia. Y una vez más, este es el fundamento de todos los pactos. Sin él, el pacto se vuelve nulo y sin efecto. Porque Dios no podría haber cumplido legítimamente su parte del trato, que es el don de la vida eterna, otorgando para todos, otorgado para todos los que creen. Sería imposible. Nuevamente es Dios obrando por gracia. No lo merecemos. Mira Romanos 3 y luego 1 San Juan capítulo 5. Porque la paga o el resultado del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y entre medio hay un versículo allí que pasé por alto que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. O sea que, amados, tenemos esta promesa de la vida eterna solo porque Jesús pudo reparar esa brecha que inicialmente causó que perdiéramos esa vida eterna. ¿Cómo? Porque solo la justicia y el valor infinitos del Creador mismo podrían cancelar la deuda que teníamos con la ley incumplida. Así de grande era la brecha causada por el pecado. Al fin de cuentas, ¿qué se podría decir de la seriedad de la eterna ley moral de Dios si algún ser finito, temporal y creado pudiera pagar la pena violada? Sería inútil entonces el sacrificio de Jesús. Pero solo alguien que es igual a Dios mismo, en quien existía la vida eterna original que no deriva de otra, podría haber pagado el rescate requerido para librarnos de la deuda contraída contra la ley o con la ley que teníamos pendiente. Así es como se cumplen todas las promesas del pacto. Así es como tenemos la promesa de la vida eterna, incluso ahora. Así es como hemos sido rescatados del pecado y la muerte. Imagina que el hijo de alguien en un museo de arte arrojara un globo lleno de tinta sobre un cuadro de Rembrandt y lo arruinara por completo. La pintura vale millones. Los padres, por más que vendan todo lo que tienen, no podrían ni siquiera empezar a pagar la deuda. Exploremos en dos partes la fe de Abraham, hermanos. Primero, en Génesis capítulo 15, versículo 6, y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sabes tú que este versículo continúa siendo una de las declaraciones más profundas de todas las Escrituras?
porque ayuda a establecer la verdad básica de la religión bíblica, de que la justificación solo es por la fe. Y lo hace muchos siglos antes de que Pablo escribiera sobre ella en Romanos, ¿verdad? Todo esto ayuda a comprobar que desde el Edén en adelante, la salvación siempre fue de la misma manera. El contexto inmediato del versículo nos ayuda a entender cuán grande era la fe de Abraham. Al creer en la promesa de Dios de un hijo, a pesar de las evidencias físicas que a simple vista hacían que esa promesa fuese imposible. En 99 años su esposa ya había pasado por lejos la edad de tener hijos. Aparte era estéril. Es el tipo de fe que es consciente de su absoluta impotencia. El tipo de fe que exige una entrega completa del yo. El tipo de fe que requiere una sumisión total al Señor. El tipo de fe que se traduce en obediencia. Esta fue la fe de Abraham y le fue contada por justicia. Aunque la vida de Abraham fuera una vida de fe y obediencia, no fue una vida de fe perfecta y obediencia perfecta. A veces mostró debilidad en ambas esferas, ¿verdad? Y pregunto, ¿te suena conocido esto? Porque todo esto nos lleva a un aspecto esencial y es que la justicia que nos salva es una justicia que se nos acredita. Una justicia que se nos imputa, para usar un término teológicamente elegante, ¿verdad? Esto significa que somos declarados justos a la vista de Dios a pesar de nuestras faltas. Y significa que el Dios del cielo nos considera justos aunque no lo seamos. Esto es lo que hizo con Abraham y esto es lo que hará con todos los que se acerquen a Él con la fe de Abraham. Por eso San Pablo hace eco de esto y dice en Romanos capítulo 4 versículos 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bueno, esa es la primera parte que habla que solamente por la fe de Abraham. Vamos a la segunda parte de la fe de Abraham. Si observamos nuevamente aquí en Génesis 15:6 podemos ver que distintas versiones traducen el término como contado, o sea, el hebreo hasab, reconoció, como aceptó o consideró. El mismo término se emplea en otros pasajes de los libros de Moisés. Se considera que una persona o una cosa es algo que en realidad no es. Eso es lo que quiere decir. Se presenta ante Dios justificado, pero en realidad no es justo, sino que hay una justicia eterna que lo cubre, externa. Dios ahora cuenta al pecador como justo, aunque la persona en realidad es injusta. Tómate tiempo para reflexionar sobre esta maravillosa verdad de que, a pesar de nuestras faltas, podemos ser contados o acreditados como justos a los ojos de Dios. Escribe con tus palabras tu interpretación de lo que esto significa. La gran verdad, de que somos considerados justos, no por ningún acto que podamos hacer, sino solo por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros, es la esencia del concepto de justificación por la fe. Sin embargo, no es que nuestra justicia, no es nuestra fe, ¿verdad? Fe en la fe o fe que nos haga justos porque simplemente tenemos fe. La fe es el vehículo por el que obtenemos el don de la justificación. Porque el que justifica es el Señor. No es fe en la fe, sino la fe es el medio, al igual que la oración. En la oración, hermanos, no existe en sí misma. La oración es el medio. El poder está en Dios. Qué hermoso concepto. Todo lo que creemos como cristianos, como seguidores de Cristo, hay una raíz importante en este maravilloso concepto de que en Él está la justicia y nos las confiere a nosotros, pecadores. Por la fe somos considerados justos ante la vista de Dios. Todo lo que viene a continuación, después de ese paso, por supuesto la obediencia, la santificación, la santidad, el desarrollo del carácter, el amor,
deben surgir de esta verdad fundamental. Se cuenta la historia del famoso cardenal Bellarmino, el gran apologista católico que durante toda su vida luchó contra el mensaje de la justificación solo por la justicia imputada. Y mientras agonizaba, le llevaron los crucifijos y los méritos de los santos para darle seguridad antes de morir. Pero Bellarmino dijo: llévenselos. Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Hay muchos que al acercarse al final de su vida miran atrás y ven cuán vanas, cuán inútiles son sus obras para ganar la salvación ante un Dios santo y por lo tanto cuánto necesitan de la justicia de Cristo. Sin embargo, lo bueno es que no tenemos que esperar a que la muerte esté a las puertas. Podemos tener la seguridad en el Señor ahora. Todo el pacto se basa en las seguras promesas de Dios ahora, promesas para nosotros ahora, promesas que pueden mejorar nuestra vida ahora. Es que tenemos un Dios vivo, un Jesús que resucitó, venció la muerte y hoy intercede. Mira, otro párrafo hermoso dice: la única forma en que el pecador puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia. Otro mensaje más. Cuando por el arrepentimiento y la fe aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Señor perdona nuestros pecados y nos libra de la penalidad prescrita para la transgresión de la ley. El pecador aparece delante de Dios como una persona justa. Goza del favor del cielo y por medio del Espíritu tiene comunión con el Padre y con el Hijo. Luego hay aún otra obra que debe ser hecha. Y esta es de naturaleza progresiva. El alma debe ser santificada por la verdad. Y esto también se logra por la fe. Pues es solamente por la gracia de Cristo, la cual recibimos por la fe, como el carácter puede ser transformado. Gloriosas, hermosas palabras. Oh, es como si fuese un manual, ¿verdad?, de instrucciones que Dios da a través de su profetisa, para que aceptemos este mensaje del pacto, vivamos en él y aceptemos el regalo y la gracia del Señor. Por eso pregunto, ¿qué distinción se hace entre una fe viva y una fe muerta? La fe viva es una fe que obra como una respuesta de amor. Pablo la describe con esta palabra, dice obediencia, porque ese es el resultado automático, lógico de una fe viva. Mira otro comentario más de mi autora favorita, y dice aquí en este párrafo: nuestra aceptación por parte de Dios es segura solamente por medio de su amado Hijo, y las buenas obras son únicamente el resultado de la obra de su amor perdonador. Las obras no son ningún crédito para nosotros y no se nos concede nada debido a nuestras buenas obras por la cual podamos reclamar una parte en la salvación de nuestras almas. El creyente no puede presentar sus buenas obras como un mérito para la salvación de su alma. Por supuesto que no. ¿Y por qué, hermanos? Porque somos pecadores, quedamos cortos ante la vista de Dios. Pero la pregunta surge: ¿por qué entonces las buenas obras son una parte vital de la experiencia cristiana? Porque indican si hemos aceptado entrar en el pacto con Dios y si Él es el Señor de nuestra vida. Por eso, hermanos, somos salvados por la fe, pero seremos juzgados por nuestras obras. Yo quiero, para finalizar, hacerte una pregunta. ¿Eres salvo? Para responder esta pregunta, es importante comprender qué es la salvación. La salvación es un sustantivo que sugiere acción. Salvar es la raíz, que es un verbo. ¿Qué acción está involucrada en la salvación? Mira, aquí para sacarnos de la duda, las diferentes religiones ven la salvación de diferentes maneras y allí viene la confusión que a veces hacemos una mezcla de todo. Los bautistas, por ejemplo, sitúan la salvación en el pasado. Ya fui salvo. En un evento que ocurrió en la cruz. Todos los pecados fueron perdonados en ese momento. Y punto. Y ahora están los que creen en la predestinación, sitúan la salvación en el santo concilio, donde ciertas personas fueron designadas para salvarse o perderse.
Los católicos romanos ubican la salvación en el futuro. Después que una persona muere creyendo en Jesús, que se purifica así en el purgatorio. Estos son puntos de vista puntuales de salvación, que dicen la salvación es esto, o fue esto, o será aquello. Lo que significa que la salvación, según ellos, tiene un lugar y un momento determinado. Sin embargo, hermanos, escucha esto. Los adventistas del séptimo día tienen una visión lineal de la salvación. La salvación tiene pasado, presente y futuro, porque es un proceso, una serie de actos divinos y respuestas humanas. Dios sabía desde el principio que Adán y Eva lo rechazarían. Los creó con libre albedrío. La capacidad de elegir entre el bien y el mal allí estaba presente ante ellos. Y Él asumió la responsabilidad de rectificar el pecado que ellos habían inducido, o que habían introducido, o que habían sido inducidos por la serpiente. Jesús dio un paso adelante y dijo, experimentaré la segunda muerte en lugar de ellos. Y Dios estableció un pacto con su pueblo y nunca cambió sus condiciones. Todas las interacciones entre Dios y su pueblo quedaron establecidas en el pacto. Y Dios ilustró el plan de salvación mediante los servicios del santuario y finalmente lo complementó mediante el sacrificio de Jesús. Y la contribución más importante que podemos dar al mundo en este momento es compartir con otros quién es Jesús, lo que hizo, lo que está haciendo y lo que hará. Porque si hablamos solamente de lo que hizo, estamos diciendo una verdad a medias. Y podemos engañar de dos maneras, decir una mentira o decir parte de la verdad. Y si decimos solamente lo que está haciendo ahora, sin mencionar lo que hizo en la cruz, es una verdad incompleta. Pero si mencionamos solamente lo que hará en el futuro cuando nos dé la patria celestial, la tierra nueva, también es incompleto. Hermanos, es algo lineal. Es el plan de salvación, es la historia del plan de salvación. Él no está de vacaciones ni se toma un descanso de 15 minutos. Ahora mismo es el punto más trascendental de nuestra salvación. Está en este momento en el punto trascendental donde está transfiriendo sus méritos perfectos hacia nosotros pecadores en el santuario celestial. Por eso pregunto, ¿qué significa la salvación para ti? ¿Cuál será tu respuesta cuando alguien te pregunte si eres salvo? Nuestra respuesta dependerá de cómo entendemos el plan de salvación y cómo funciona. ¿Por qué los adventistas parecen tener problemas con esta pregunta? Parece que son atrapados y que piensan que los evangélicos están en lo correcto. O dicen, no, ya soy salvo. Ellen White ha dicho que Dios nos ama a cada uno como si fuéramos el único ser humano existente sobre la tierra. Y el Señor nos está salvando. Aceptamos la salvación, pero tenemos un camino que recorrer. Y ese camino el Señor lo va obrando en nuestros corazones por su gracia, por sus méritos. Y cuando más nos conectamos a Él, estamos colocados en ese camino donde sí la salvación es una realidad en nuestra vida. Es un proceso, ¿verdad? En actos que Dios los ha hecho y que nosotros aceptamos por fe. Por eso que nos enseña esto sobre el amor de Dios. Reflexiona sobre las implicaciones de esta idea y por qué transmite tanta esperanza. Un pensamiento fundamental de algunos en la época de Cristo era que una persona debe ganarse el favor de Dios. Y un pensamiento fundamental de los cristianos es que todo lo que una persona puede hacer es confiar en la palabra de Dios, en la gracia de Dios. Considera la diferencia en tus pensamientos y responde, ¿por qué crees que Pablo puso a Abraham como el mayor ejemplo de fe? Vimos que cuando las personas repasan su vida, justo antes de morir, ven cuán vanas e inútiles fueron sus obras para ganarse la salvación. ¿Cuáles son los elementos de la vida que nos hacen creer que debemos depender más de nosotros mismos que de alguna otra persona o cosa? ¿Qué podemos hacer para llevar una vida que diga, Jesús está al mando? Está el secreto, amados. Jesús al mando hoy, mañana, todos los días. Tu vida espiritual, ¿cómo refleja quién está al mando? Y una cita más antes de concluir. Hermosa cita del libro Fe y Obras. Dios no nos abandona por causa de nuestros pecados. Quizás hayamos cometido errores y contristado su espíritu, pero cuando nos arrepentimos y acudimos a Él con corazón contrito, no nos desdeña. Hay obstáculos que deben ser removidos. Se han fomentado sentimientos equivocados y ha habido orgullo, autosuficiencia.
impaciencia y murmuraciones. Todo esto nos separa de Dios. Deben confesarse los pecados. Debe haber una obra más profunda de la gracia en el corazón. Los que se sienten débiles y desanimados pueden llegar a ser hombres fuertes en Dios y hacer una noble obra por el Maestro. Maravillosa cita, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprender a vivir estas palabras, con estas palabras? Todos hemos sentido el rechazo y el dolor de una promesa incumplida, ¿verdad? No obstante, la Biblia está llena de promesas con las que podemos contar al 100%. Sin embargo, somos nosotros los que en desobediencia abandonamos nuestra relación del pacto. Dios no nos abandona, nosotros abandonamos a Dios. Así que cuando ores, Señor, no me abandones, hermano, el Señor no nos abandona. Nosotros tristemente nos separamos de Él. Jesús se sacrificó a sí mismo porque nosotros teníamos una deuda imposible de pagar. Y aquí tenemos nuevamente Romanos 6, 23 y 1 Juan 5, 11 y 13. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en el Hijo. Estas cosas os he hablado, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre de Dios. Dios nos ayude a comprender esto y a vivirlo. Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, porque podemos vivir por fe este pacto. Muchos lo han hecho, lo están haciendo ahora. Queremos ser personas de fe, confiar en un Dios que lo da todo por gracia para que un día lo tengamos todo. Bendícenos. Sabemos que lo harás. Perdónanos hasta aquí en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones para otros. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien. Si haces de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía. Dios te bendiga. Maranata.